Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar del pueblo donde casi nadie tenía Alzheimer, la historia real que desconcertó a la ciencia. Durante años, médicos e investigadores europeos se toparon con un dato que no encajaba con nada de lo que sabían sobre el envejecimiento humano. En un pequeño pueblo del sur de Italia, la incidencia de Alzheimer y otras demencias era anormalmente baja, incluso entre personas muy ancianas que, en cualquier otra región del continente, habían presentado ya síntomas claros de deterioro cognitivo. No era una leyenda local transmitida de generación en generación ni una exageración periodística construida a posteriori. Eran historiales médicos, diagnósticos comparados y observaciones clínicas repetidas en el tiempo. Ese lugar existe. Se llama Acciaroli, en Cilento, Italia, y durante décadas obligó a la ciencia a hacerse una pregunta profundamente incómoda. ¿Y si el deterioro cognitivo asociado a la edad no fuera tan inevitable como creemos, sino en parte consecuencia de cómo vivimos? Enseguida os explico más, pero ya sabéis que en la bio del episodio podéis encontrar un enlace para suscribiros a Audible, donde podéis descubrir muchos más relatos reales sobre ciencia, cerebro y comportamiento humano en formato audiolibro. Si te suscribes desde ese enlace, estarás colaborando directamente para que Ciencia y Saber pueda seguir investigando y produciendo nuevos episodios como este. Acciaroli es una pequeña localidad costera situada dentro del Parque Nacional del Cilento, al sur de Nápoles, con poco más de 600 habitantes. Durante buena parte del siglo XX, su evolución demográfica fue muy similar a la del resto de Europa rural. Baja natalidad, emigración de los jóvenes hacia las ciudades y una población progresivamente envejecida. Nada hacía pensar que ese pueblo fuese a convertirse en objeto de interés científico. Lo sorprendente no era la edad avanzada de muchos de sus habitantes, sino cómo envejecían. Personas de 80, 90 e incluso más de 100 años mantenían conversaciones fluidas, recordaban episodios recientes, gestionaban su vida diaria y conservaban una autonomía que desafiaba las estadísticas. A partir de los años 90, varios médicos italianos comenzaron a detectar un patrón llamativo. Entre los mayores de 65 y 70 años, los diagnósticos de Alzheimer eran excepcionalmente raros. Estudios posteriores estimaron que menos del 1% de los ancianos del pueblo presentaban síntomas claros de demencia frente a porcentajes muy superiores en otras regiones italianas y europeas. No era un problema de diagnóstico tardío ni de falta de acceso al sistema sanitario, simplemente la enfermedad casi no aparecía. El Alzheimer mantiene una relación muy estrecha con la edad. A partir de los 80 años, el riesgo se dispara en prácticamente todas las poblaciones estudiadas, independientemente del país o del nivel socioeconómico. Sin embargo, en Acciaroli se documentaron numerosos casos de personas nonagentarias con una memoria funcional sorprendentemente conservada. Los investigadores se apresuraron a descartar explicaciones simples. No se trataba de un aislamiento genético extremo, no existía una mutación protectora común a toda la población, no había acceso privilegiado a tratamientos médicos innovadores y no se detectaron sesgos evidentes en los diagnósticos. La respuesta, si existía, no estaba en un laboratorio ni en una pastilla, sino en la forma de vivir acumulada durante décadas. Cuando los científicos comenzaron a observar con detalle cómo vivían los habitantes de Acciaroli, emergió un patrón claro y coherente. No había un único factor milagroso, sino una suma de hábitos cotidianos mantenidos de forma constante durante toda la vida. La alimentación tradicional del pueblo se basaba en productos locales y de temporada: aceite de oliva virgen como grasa principal, pescado azul consumido con frecuencia, verduras, legumbres y frutas frescas, cantidades muy reducidas de carne roja y práctica ausencia de ultraprocesados. No era la dieta mediterránea reinterpretada por la publicidad moderna, sino una forma de comer anterior a la industrialización alimentaria, rica en micronutrientes y pobre en azúcares añadidos. Uno de los aspectos que más llamó la atención a los investigadores fue el uso intensivo de romero fresco en la cocina diaria. Esta planta aromática es rica en ácido carnósico, un compuesto con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que, en estudios experimentales,
ha mostrado efectos neuroprotectores. En Acciaroli no se tomaba romero como suplemento, se comía cada día integrado en la cultura gastronómica. En Acciaroli nadie hablaba de hacer deporte, no existían gimnasios ni rutinas de entrenamiento estructuradas. Sin embargo, se caminaba a diario, se trabajaban huertos y pequeñas parcelas, se subían y bajaban cuestas empinadas y se mantenía actividad física hasta edades muy avanzadas. La clave no era la intensidad, sino la regularidad mantenida durante toda la vida. El cuerpo y el cerebro parecían beneficiarse de un movimiento constante, integrado de forma natural en la rutina diaria. Otro factor decisivo era el contexto social. Acciaroli funcionaba como una comunidad cohesionada y estable, relaciones sociales duraderas, apoyo intergeneracional, ritmos de vida lentos y muy baja incidencia de soledad no deseada. La evidencia científica actual es clara. El estrés crónico y el aislamiento social aceleran el deterioro cognitivo. En Acciaroli, ambos factores eran extraordinariamente bajos durante décadas. Durante gran parte del siglo XX, la televisión fue un elemento marginal en el pueblo. No existía exposición continua a pantallas, ruido informativo ni multitarea digital. Algunos investigadores plantearon una hipótesis incómoda. Un cerebro menos saturado de estímulos artificiales podría envejecer de forma más saludable, no por falta de estímulos, sino por estímulos más naturales, sociales y significativos. A partir de los años 2000, Acciaroli comenzó a transformarse de forma progresiva. La televisión se generalizó, la dieta tradicional se abandonó parcialmente, aumentó el sedentarismo y se debilitó la vida comunitaria. Con el paso del tiempo, los médicos observaron un cambio inquietante. La incidencia de deterioro cognitivo empezó a aumentar, acercándose poco a poco a la media nacional italiana. No fue un cambio brusco, pero sí constante. La protección parecía diluirse con cada generación. La historia de Acciaroli no demuestra que el Alzheimer pueda evitarse por completo, pero sí sugiere algo crucial. El entorno y el estilo de vida pueden retrasar de forma significativa su aparición. El deterioro cognitivo no es solo una cuestión genética ni un destino ineludible, es en parte el resultado acumulado de lo que comemos, cómo nos movemos, cómo gestionamos el estrés, cómo nos relacionamos y cómo estimulamos nuestro cerebro. La historia de Acciaroli encaja mal en el modelo dominante. No hay un fármaco milagro, no hay una patente y no hay una solución rápida. Habla de cambios culturales profundos, difíciles de vender y aún más difíciles de aplicar en sociedades aceleradas. Casos similares, aunque menos extremos, se han observado en otras regiones con estilos de vida tradicionales. Acciaroli no es una excepción mágica, sino un ejemplo especialmente claro de algo que la ciencia empieza a comprender mejor. El cerebro no envejece aislado, envejece con el cuerpo, con la sociedad y con el entorno que lo rodea. Acciaroli no ofrece una receta infalible ni una promesa de inmortalidad cognitiva. Ofrece algo más valioso, una advertencia. Cuando una cultura protege el cuerpo, la mente y los vínculos humanos durante toda la vida, el cerebro envejece de otra manera. Y cuando esa cultura se pierde, los beneficios desaparecen. Quizá el verdadero misterio no sea por qué casi nadie tenía Alzheimer en este pequeño pueblo italiano. Quizá la pregunta correcta sea otra mucho más incómoda. ¿Qué hemos cambiado nosotros para que hoy sea tan común? Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Apcast. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables.
Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.